Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este viernes el presidente del Partido Acción Nacional del PAN, se llama Marco Cortés, por si no sabías, dio a conocer que en nombre de su partido había enviado una carta a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, advirtiendo que algunas iniciativas del gobierno de López Obrador implican un riesgo para la democracia en México. ¿A qué se refiere el PAN? Vamos en camino hacia la Venezuela del Norte. Veamos el contexto. En la democracia mexicana... El Partido Acción Nacional entregó a la Organización de los Estados Americanos una carta alertando sobre lo que describió como la amenaza que vive la democracia en México. Dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, la carta señala la preocupación del PAN por las acciones que lesionan los principios de legalidad, equidad y dañan el orden constitucional, dando ventajas al partido del presidente. El PAN señala que la iniciativa de revocación de mandato aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 14 de marzo supone un riesgo, pues serviría de mecanismo para alargar los periodos constitucionales presidenciales. El PAN no fue el único que criticó esta reforma, pendiente aún de ser discutida en el Senado. Legisladores de Movimiento Ciudadano y el PRI también la calificaron como un mecanismo de ratificación. En respuesta, López Obrador firmó un compromiso de no reelección, señalando que en el 2021 se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando hasta el 2024 o que renuncie antes. Según Acción Nacional, en países donde se aplicó la revocación de mandato, se han consolidado regímenes autoritarios. Otra preocupación que plantea es la reducción de al menos 50% al financiamiento a los partidos políticos, iniciativa que aún no ha sido discutida y que propone reducir financiamiento solo en tiempos ordinarios. Este lunes, el mandatario calificó la misiva como ridícula y absurda. No está de más dar un consejo, pues, a nadie, que no se expongan, que respeten a la gente. Y hay que avisarles, ayúdenme a avisarles. La carta firmada por el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, también advierte que hay persecución a líderes de opinión como el historiador Enrique Krause y medios de circulación nacional. Krause fue señalado recientemente por haber intentado sabotear el triunfo electoral de López Obrador. El presidente dijo que no quería polemizar sobre el tema y que Krause merecía todo su respeto y tenía toda la libertad para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. Punto y contrapunto. No vamos. Segundo tema a discutir esta noche. Ayer varios legisladores y ex legisladores del PAN, como Mariana Gómez del Campo, pues tuiteaban esto de estamos ante un peligro inminente para la democracia en México. Yo la verdad le puse un tuit de oilá, porque pues yo la verdad es que del 2006 al 2012 creo que vivimos un grave peligro para la democracia en este país. Pero te vamos a dar la palabra, querida Ana Villagrán. Muchas Vas a tener gracias. 4 contrapuntos seguramente en este tema. ¿Cómo estás viendo tú el actor internacional de tu partido? ¿Te parece adecuada? ¿Suscribes esta carta que se le envía al doctor Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, o no? ¿Por qué para Acción Nacional ahora de repente es tan importante la OEA? Creo que Acción Nacional estamos cumpliendo justamente con nuestra responsabilidad con México. O sea, más allá de que lo vean bien o lo vean mal, aún hay mexicanos que creen en el proyecto del PAN, aún habemos mexicanos que estamos trabajando por ello y simplemente estamos diciendo, a ver, nosotros estamos señalando hoy, en el 2019, lo que estamos viendo como una violación hacia la democracia que tanto nos ha costado construir. Que en este caso lo de la revocación de mandato, ¿no? Sí, y es una democracia que pertenece a todas y todos los mexicanos, estemos del lado izquierdo, del lado derecho, del lado centrohumanista, como estamos nosotros. Lo que no queremos es que en unos años las cosas estén muy mal y digan ellos también son culpables porque nos quedamos callados. O sea, si algo nos han enseñado en Acción Nacional es a no quedarnos callados y sobre todo argumentar lo que estamos viendo mal. Entonces yo sí aplaudo las acciones de Marco Cortés, que estoy segura que sí lo conocen, y también de la secretaria de Relaciones Internacionales de Mariana Gómez del Campo, ex senadora, porque al final de cuentas no podemos exigirle al presidente López Obrador que tenga un mandato fuerte y que tome posturas que beneficien más a los mexicanos defendiendo al país, si nosotros mismos no salimos a señalar. Entonces, así como lo hemos pedido que otras naciones se levanten contra el tema de Venezuela y la violación de derechos humanos, estamos pidiendo lo mismo. O sea, estamos exponiendo ante la OEA lo que hemos visto, lo de las consultas públicas mal organizadas y que están imponiendo la voluntad del presidente y no de una manera democrática, aunque esté legitimado por 30 millones de votos. Creemos que se pueden hacer las cosas distintas. Lo de la revocación de mandato, hay muchos antecedentes, como ya lo hemos señalado en Latinoamérica, y hoy que aún vivimos en una democracia, lo estamos viviendo. O sea, esto nos acerca mucho a la reelección.
del presidente. Lo del quitar el 50% de financiamiento a partidos públicos, pues también, o sea, también nos preocupa, o sea, porque esto va a limitar mucho la acción política de muchos mexicanos. Y también el ataque que hemos visto, ya ha sido público, no lo estamos inventando, o sea, esta actitud de descalificación del presidente, que ya ni nos asustamos, ya sabemos que el presidente no sabe respetar a los que pensamos distinto que él, o sea, cómo se le fueron al cuello a Enrique Krause y también a Reforma y a muchos otros medios, o sea, la sociedad que él llama fifí, pues, no nos vamos a quedar callados mucho tiempo más. Entonces, si no nos hacen caso en el país, pues también tenemos que denunciarlo ante los organismos internacionales. Alex está haciendo ojos como que quiere así meterle ya la discusión al contrapunto. El principio básico del derecho es que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté explícitamente prohibido en la ley. Y en ninguna parte de nuestra Constitución se prohíbe hacer el ridículo. Hay que respetar su derecho a hacer el ridículo. Lo que sí da coraje es que seguramente, esto no me queda claro, pero estoy casi seguro, intuyo que hubo un asesor de Venezuela que se contrató con dinero público y que les dije que actuaran igualito que actúa Lilian Tintori y Leopoldo López, pero en un contexto completamente distinto. Yo creo que una asesoría gratuita sería, desde 2006 están insistiendo en el PAN con comparar a México con Venezuela y con la amenaza 2004, chavista. ¿no? No les ha funcionado, vean los últimos resultados, desistan. Yo creo que el mayor riesgo para una democracia es una oposición que se autosabotea. Necesitamos una oposición con programa, con proyecto. Y López Obrador y el gobierno no son responsables de las tendencias autodestructivas de la oposición de los partidos tradicionales. A ver, Martín Vivancorta, que mencionaba a Alejandro Encinas el tema de Lilian Tintori. Pues Lilian Tintori fue recibida en la administración de Enrique Peña Nieto por la canciller Claudia Ruiz Massieu y le apoyaron mucho, le dieron mucho eco y México en ese momento se volvió en este faro de denuncias en contra de lo que ellos llamaban la dictadura o el régimen de Nicolás Maduro. ¿Te gusta la Carta de Acción Nacional en este sentido hacia la OEA? Porque se podría parecer un poco a la postura que tuvo el PRI durante el sexenio pasado. No, para nada. A ver. No, a ver, Lilian Tintori estaba casada con Leopoldo López, que estaba encarcelado. 2, había una violación sistemática de derechos humanos. 3, había elecciones fraudulentas. 4, o sea... ¿Y ya no hay nada de eso? Sí, claro, por supuesto, pero, o sea, perderían una circunstancia totalmente distinta. Votan en coalición. Ahorita votamos en coalición. Lo que se me hace, a ver, muy malo de esto es si banalizamos la amenaza a la democracia, entonces si todo es amenaza, nada es amenaza. Entonces, yo leí la carta y dije, bueno, amenaza a la democracia, que la revocación del mandato, que es un instrumento democrático, en el cual yo no estoy de acuerdo, pero es un instrumento democrático. El bajar 50% de los partidos políticos, ¿quién fue el primero que lo propuso? Fue el PAN. Entonces, todo este tipo de iniciativas que históricamente el PAN ha defendido, ahora resulta que están del lado contrario. Además, insisto, si no salió a toda la oposición decir que el presidente López Obrador era un peligro para México en 2006, ¿por qué seguimos con el mismo discurso? Lo que debemos hacer, ¿no? La oposición, los que no estamos de acuerdo, es ganar elecciones, es estar en tierra, es tocar puertas, es tener propuestas, es cambiar ideas. No mandar una carta que es totalmente inconsecuente a un organismo internacional cuyo marco jurídico no te permite hacer absolutamente nada. O sea, no tiene consecuencias jurídicas en lo internacional. La Carta Democrática en el artículo 58 te dice que el Estado puede solicitar, o sea, tiene que consentir una recomendación del secretario general y ni siquiera citan el fundamento legal en la carta. Entonces, estuvo mal hecho, es inconsecuente y degrada a una posición que ahorita más que nunca es necesaria, no solamente porque necesitamos oponerlo, sino también para que gobierne, lo que resiste apoya. Claro. Veloz. ¿En dónde te ubicas tú? Porque, a ver, por allá dice, todo el mundo tiene derecho incluso a hacer el ridículo. Por acá dice que no se parece a la postura de Acción Nacional. Yo disiento contigo, yo los veo muy parecidos ahorita. Parece como si el PAN estuviera recuperando algunos de los instrumentos de política exterior de la administración de Peña Nieto. Pero tú, ¿cómo lo ves? Y es para poner un contrapunto aquí también y ponerme un poquito del lado de mi querida Ana, que no estábamos para nada del mismo lado, pero a ver. Pues, ¿de qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado? Insisto, es de risa, a mí me dio risa, Andrés Manuel le dio risa, al pueblo de México le dio risa. Cuando Marco Cortés y Gómez del Campo hablan, mienten, o sea, siempre, nunca, a mí no me sorprendió esto. Me pareció política barata y sí me preocupa que la oposición
como decía Alejandro, pues aquí sí somos demócratas y claro que nos preocupa que la oposición pues sea tan minimizada, inútil, que no pueda pensar, porque esto es de alguien que no está pensando, que a quién los está asesorando, un montón de becarios, o sea, yo no estoy entendiendo que sí, que no sabían que esto ya se había hecho, como de, jefe, se me acaba de ocurrir, y si lo comparamos con Venezuela, claro, sí, como no se ha hecho como 10 años, o sea, no entiendo a dónde vamos a ir, y si para eso quieren el 50% del presupuesto que les dan a los partidos, para hacer estas mediocridades, pues yo prefiero que se los quiten, porque espero que no hayan por lo menos impreso esta carta con el dinero del pueblo. Es una vergüenza. O sea, la verdad a mí me dio vergüenza y me dio risa y también me dio gusto, porque dije, tanto que es una bandera del PAN, de la democracia, nosotros construimos, nosotros con el PRI, para terminar en Marco Cortés, que quién sabe quién es. Mi hermano me dice, ¿quién es Marco Cortés? Tiene 18 años. Y yo le dije, pues a veces sí sé, a veces no tengo menor idea. O sea, no entiendo a dónde va su estrategia. Lo quisieron hacer con el helicóptero y le salió mal. Lo quisieron hacer con las elecciones, le salió mal. Lo quieren hacer ahora, o sea, en el tema de Puebla, y le salió mal y les va a seguir saliendo mal porque no son personas pensantes. Eso es, tenemos una oposición mediocre, una oposición floja, una oposición que no construye, una oposición que va a ser mucho menor. Y yo espero que el PAN, y creo que el PAN va a perder su registro de aquí a 6 años. Ahora, nomás un matiz, no creo que haya sido Marco Cortés. Mariana Gómez del Campo fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina. En el Senado, claro. En el Senado. Entonces yo creo que la fabulosa idea es de Mariana. No, miren, más allá de que les guste o no, Acción Nacional sigue representando a mexicanos y somos la segunda fuerza política electoral en la nación. Y en todo caso lo que tenemos que entender es que en Morena entiendo que no entiendan cómo funciona la oposición. O sea, en el sentido en el que no respetan. Mira, tan no lo entienden que no lo dejan vivir en su propio partido. Están atacando de una manera detestable a quienes no van con la línea oficial de Jade Kolpolevsky, la del el hombre inventado, como sea, y con López Obrador. O sea, ustedes no saben entender ni respetar, ni siquiera se molestan en escuchar a los oponentes. O sea, a lo que voy, pueden descalificar lo mucho que quieran, pero es que ya no los entiendo, porque en algún momento les enoja que digamos cosas y que propongamos cosas nuevas. Y, o sea, ¿cuál es el papel que ustedes estamos cuidando la democracia? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta tiene que ser estar señalando o sea, que se está violentando. Lo que nosotros estamos es un llamado a mantener la estabilidad democrática, los derechos y las libertades que hemos construido como nación, y que sí estamos viendo con las acciones del presidente, nosotros observamos que se están viendo amenazadas. Es una propuesta muy válida y es una propuesta. Ha habido fraudes en la historia de México electorales y luego el de Calderón. O sea, en 3000 veces más. Y nadie se paró a la OEA a tocar, oigan, hubo fraude aquí, gracias, ustedes bye, se acabó, en thank you, organismos internacionales. O sea, lo que no entiendo es por qué les asusta tanto. Al final de cuentas, la oposición, nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel y si es una acción propositiva. A ver, yo no entiendo por qué lo defiendes tanto si no tiene consecuencias. Pero no les gusta que no me escuchaste. Si yo mañana le escribo una carta a los Reyes Magos diciendo, oye, la democracia está amenazada, no tiene ninguna consecuencia. Pero lo que estamos diciendo, nosotros estamos saliendo hoy para decirles, mexicanos, cuando esto esté mucho peor en situación de amenaza a la democracia en 4 años, nosotros somos los únicos que salimos a pedir respeto por lo que hoy creemos como justo en la democracia nacional. ¿Por qué no mejor Bueno, entonces, ¿qué pretenden? ¿Que estemos calladitos de aquí hasta el 2024? Pero que no digan estupideces. Es que no, mira, voy a tener un punto para apoyar a Ana, nada más una cosa. Los partidos también hacen diplomacia y hay una cosa que se llama diplomacia parlamentaria. Pero pues es un instrumento de diplomacia parlamentaria, pues un grupo de legisladores está mandando esta carta. Lo hizo muy bien. Y es mi única defensa. A mí lo que me preocupa es la banalización de los mecanismos internacionales. Porque ustedes no los están ejecutando. Hay un gran vacío ahí. Sí hay problemas de violación, persisten problemas de violación de derechos humanos, hay persecución a periodistas. Claro. Y este tipo de denuncias que el fin es el uso partidista, o sea, no les interesa lo que se diga ya, sino la repercusión que tenga hacia adentro. Es decir, mientras se crea una cortina de humo que sí esconde una auténtica persecución de periodistas y violaciones que todavía prevalecen en la como el presidente que sale a llamar a la prensa fifí, porque simplemente no están ganar ni un voto con esto. Eso no lo sabes. Ni uno. Eso no lo sabes. Y sabes que al final de cuentas... A ver, pero una pregunta, ¿lo están haciendo por votos? No, o sea, es una lucha que genuinamente creemos en Acción Nacional. Ustedes pueden descalificar mucho a Mariana y pueden descalificar mucho a Marco, pero creemos, sí los están descalificando, pues ríanse. Muy bien.
Pero a lo que voy, estamos representando una lucha genuina y estamos haciendo un llamado que ningún otro partido está haciendo. Y lo hacemos porque creemos en esto, porque sí observamos muchas cosas que a ustedes se les hacen simples porque la 4T está actuando y está haciendo. Estamos diciendo que están haciendo cosas que sí ponen en riesgo la democracia en el país. Eso es todo. Y yo no creo que esté mal. Y si en México no nos escuchan, ahí te va. los organismos internacionales para la revocación de A ver, mandato, Martín y luego Estefanía. para la reducción de financiamiento de partidos políticos, etcétera, lo que puedes hacer es una cuestión muy sencilla, una acción de inconstitucionalidad. Tienes el 33% de los senadores o los diputados de cada cámara, puedes ir ante la Suprema Corte y decir, eso es inconstitucional. No, son flojos. ¿Por qué no hacen eso en vez de hacer una cosa que no tiene ningún efecto? Es que una cosa O sea, no ¿para limita qué? de la otra. O sea, no quieren cambiar nada. Es que aparte, es que es eso, o sea, si no entendemos que la política se hace en la calle, Exacto. o sea, no vamos a tener Pero entonces absolutamente tú ves mal ningún... que- Mira que el PRI lo A ver, entendió comentario 90 Estefanía años y por después. último, contrapunto final de Ana A Villarreal. ver, yo ya no voy a hablar más de este tema de la carta o no, porque pues ya sabemos que no sirve para nada. No sirve como la carta y hablar de eso tampoco sirve. Pero yo voy a decir algo y lo voy a dejar claro. Que un partido, el que sea, haya quedado en segundo lugar del partido más votado, no lo hace el partido de oposición porque la gente no le ha dado el espacio de ser la oposición. Cuando la gente te dice, ahora vas tú me vas a defender, yo lo único que digo es, si quieren ser oposición de verdad, que no es porque quedaron un poquito más arriba del PRI, que el PRI lo hizo fatal, tampoco es su culpa. El tema es ese, es voten en contra de las cosas que no creen. Pero Porque hasta ahorita no hemos visto la votación en contra del PAN en nada, porque se ha votado casi por unanimidad todo. No. La oposición está ahí y la oposición se vota y la oposición se decide en el Senado y en la Cámara. En la Bueno, Cámara de último Diputados contrapunto. me parece que te has perdido las veces que los diputados panistas ya tomaron la tribuna y estuvieron exigiendo. Fuimos los únicos que señalamos los grandes recortes en el presupuesto no que sé. se hubo. Y aquí en la No lo Ciudad de vi con México el fuero, estamos no lo vi haciendo con la un Guardia gran Nacional trabajo. tampoco. No, claro que nos opusimos. O sea, ese es el tema de Lo Morena, votaron. que están tan cerrados que no están observando lo que está pasando alrededor. O sea, Morena no es unánime. Hubo O sea, unanimidad en la Guardia Nacional. No lo hay. Bueno, a ver, No, no, vamos no. a seguir con el debate en el siguiente bloque, que también está un poco conectado con lo que estamos hablando ahorita, pero yo estoy muy feliz porque ya regresó finalmente el espíritu de esta mesa. Vamos a hacer una pausa regresando. Donald Trump amenaza con cerrar la frontera, por lo que él llama una crisis de inmigrantes. ¿Cuál debe ser la postura de nuestro país? Con este tema regresamos.